en Lucas capítulo 24, verso 44 al 49. Y les dijo Jesús: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús y el Espíritu Santo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, ustedes, mis discípulos, me son testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, yo le he puesto a este mensaje, es como la segunda parte, la continuación del viernes. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Fue una gran noche de bendición. Yo me gocé como no tiene una idea. Y créame que el Señor desde el viernes ha estado inquietando mi corazón para hacernos entender que este año es el año de Iglesia Moria. Que este año es el año en donde la iglesia va a ver la gloria del Señor conviviendo en medio del campamento. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le he puesto a este mensaje de la expectativa a la realidad. De la expectativa a la realidad. Ahora, el viernes yo le compartí acerca de esto, de que como iglesia necesitamos tomar acción y ser intencionales en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de su presencia y para fortalecer también el desarrollo de nuestra vida cristiana. O sea, en otras palabras, dejar de lado la inacción, dejar de lado la pereza, dejar de lado todo lo que nos hace no entrar en la realidad de Dios. En otras palabras, yo le estoy diciendo que dejemos de lado la expectativa de lo que hasta ahora conocemos de Dios y entremos a la realidad en donde Dios espera que como iglesia, como sus hijos y como creyentes seamos los protagonistas del mover y del avivamiento sobrenatural de Dios sobre la tierra. Donde usted y yo, iglesia, tenemos esta responsabilidad. Ahora, esto se trata de ser las personas que echan mano de la fe, que no viven en la expectativa de decir: nos enseñan que tengamos fe, pero no la practicamos. Que seamos aquellas personas que echamos mano de la fe en todas las cosas, en todas las circunstancias, y que tomamos del poder en el nombre de Jesús para recibir, para atar, para declarar y desatar todo lo de Dios para mi vida. Si no le estoy diciendo, usted se va a agarrar como loco. No, pues el pastor dijo y yo voy a desatar una Cheyenne 2024 para mi vida y voy a desatar que se me van los 30 kilos de más de... No, estoy diciéndole que usted va a echar mano de la fe y del poder que tenemos en Dios para declarar las cosas que no son como si fuesen en la fe, en el mundo espiritual, en donde usted se va a parar y va a decir: este día yo lo voy a vivir bajo la protección y la bendición de Dios, en donde usted va a decir: voy a echar mano de la fe. Estoy viendo esta crisis, estoy viendo esta circunstancia que está viniendo sobre mi casa, que está viniendo sobre mis hijos, pero echo mano de la fe y del poder que hay de parte de Dios para mi vida, para entonces yo levantarme con las armas de la fe y pelear la buena batalla. Estoy hablándole de eso. Ahora, Jesús habla estas palabras a sus discípulos y podemos ver este extracto de lo mismo que Jesús está hablando con ellos en los evangelios. Y en cada evangelio, en esta parte en donde Jesús comisiona a sus discípulos,
Cada autor de los evangelios tiene una perspectiva distinta, y no es porque se esté contradiciendo de los hechos o de cómo sucedieron las cosas, sino que no podemos olvidar lo que dice Hechos capítulo 1, que el Señor Jesucristo se les apareció por 40 días después de resucitar de la muerte. O sea, por más de un mes Jesús estuvo con ellos después de haber resucitado. Ahora, nuestros discípulos, los discípulos de Jesús, por 3 años estuvieron caminando con Jesús, durmieron con Jesús, comieron con Jesús, vieron a Jesús hacer obras maravillosas. En estos 3 años ellos fueron discipulados por Jesús, pero en estos 40 días el Señor Jesús se les aparece a sus discípulos para darles una masterclass, para decirles: ustedes ya estuvieron conmigo por 3 años, pero ahora yo necesito estar entre ustedes con un cuerpo glorificado, aquel que ustedes vieron predicar y hacer cosas maravillosas, pero también aquel que vieron morir, aquel que vieron pagar la deuda de toda la humanidad del pecado, también está delante de ustedes resucitado con un cuerpo glorificado. Dicen en esta parte los evangelios que también comía con ellos, caminaba con ellos, que salió de viaje con ellos. Por 40 días estos discípulos viven con Jesús en esas apariciones de Jesús, en donde ya no ven a un Cristo lleno de sangre ni a un Cristo torturado, sino están viendo la gloria misma de Dios revelada en Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué Jesús está 40 días con ellos? Nosotros leemos los versos y pensamos que resucitó el domingo, y vemos y avanzamos en los versos y pensamos que estuvo pocos días, o que al siguiente día el Señor asciende al cielo. No, estuvo 40 días con ellos para que estos discípulos que tenían una expectativa del evangelio, escuche bien esto, tenían una expectativa del evangelio, pasaran a una realidad en donde ellos vivieran un evangelio de poder, en donde ellos pudieran tener las pruebas convincentes, las pruebas necesarias, la autoridad. Vemos lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 3. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con pruebas irrefutables, con pruebas evidentes, que podían ver, que podían escuchar y que podían tocar al Cristo de la gloria. Ahora, esto era para que ellos entendieran lo que era el evangelio de poder, lo que se venía después de que Jesús no estuviera con ellos. En otras palabras, iglesia, Jesús y Dios nos están invitando a que vivamos esta realidad donde tú y yo somos portadores del evangelio que salva, que sana, que restaura, que libera y que transforma al pecador. Ese evangelio que es un evangelio de poder, que es un evangelio que no está sujeto a nuestra fuerza, sino que es un evangelio que cuando nosotros lo hablamos o nosotros lo compartimos con nuestro ejemplo, el Espíritu Santo obra en el corazón de los oyentes, y ellos entonces dicen: algo está pasando dentro de mí. Y ellos después testifican: yo era esto, yo era aquello, yo luchaba contra esto, pero el evangelio de Cristo me ha hecho libre, y ahora lo testifico y ahora lo predico. Por eso los discípulos necesitaban pasar de la expectativa a la realidad del poder del evangelio de Dios. No son 40 días en los que Jesús no tenía nada que hacer. No son 40 días en los que los discípulos voy a parecérmeles para que tengan una actividad. No, porque lo que se venía iba a estar fuerte. Porque lo que se venía para ellos en la responsabilidad de propagar el evangelio no iba a ser cualquier cosa. En otras palabras,
Los discípulos de Jesús tenían la expectativa de que Jesús era el Hijo de Dios, sí. Y ellos tenían la expectativa de que Jesús había sanado a un leproso, de que Jesús había sanado un ciego, de que Jesús había levantado un paralítico, de que Jesús había orado por endemoniados y los endemoniados eran libres. Pero en otras palabras, la realidad de Dios para sus discípulos era que ellos rompieran ese concepto dentro de ellos para decir, las obras que Jesús hizo, nosotros también las haremos en su nombre, por su poder y por la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como personas que han sido transformadas. No sé si esto usted lo está entendiendo, no sé si usted está aquí presente y está vivo, pero si usted está aquí, usted ahora es parte junto con los discípulos para creer que las obras que hizo Jesús, usted y yo también las podemos hacer en su nombre. En otras palabras, Jesús les estaba enseñando cómo hacer las cosas para que después ellos fueran y pusieran las manos sobre los enfermos y los enfermos fueran sanados. Jesús les estaba enseñando cómo predicar el evangelio para que después ellos fueran y compartieran el evangelio. Y eso pasó, ese empoderamiento pasó en estos 40 días en donde Jesús está con sus discípulos. Por eso vemos a los discípulos siendo aquellos que trastornan el mundo. Vemos a un Pedro levantando la voz y ganando 8,000 almas en un día para Cristo. Vemos a un Pedro en donde él pasaba, los enfermos eran puestos, la gente oía, ahí vienen los apóstoles, ahí vienen aquellos que eran los discípulos de Jesús, saquemos al menos a los enfermos a las banquetas para que donde ellos pasen, siquiera su sombra los sane. ¿Y sabe qué pasaba? No era la sombra ni tampoco Pedro, era el poder de Dios obrando en una realidad en Pedro. El poder del evangelio, sanando a los enfermos. El poder del evangelio en ellos, ardiendo como fuego, en una realidad evidente de lo que ellos habían visto de Jesús. Por eso cuando andaban compartiendo, de repente se levantaban los endemoniados y ellos oraban y los endemoniados eran libres. Ellos decían, tal vez Jesús oraba por los endemoniados. Yo pregunto hoy, ¿cuántos quieren orar hoy por un endemoniado? Levántese porque lo voy a usar al rato. Hay 2 allá, 3. Mire, vemos a Pablo cuando iban ellos compartiendo y un espíritu de adivinación estaba en una mujer que les gritaba y les molestaba. Y vemos a un Pablo lleno del poder de Dios, en una realidad del poder del evangelio, diciéndole, te ordeno que salgas fuera de esta mujer. Y la mujer fue libre. No era Jesús el que le estaba hablando a esa mujer. Era un hombre común y corriente, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Era un hombre como usted y como yo, con fallas, con virtudes, como usted quiera. Pero era un hombre transformado por el poder del evangelio. Era un hombre que había visto, como todos los discípulos, esas pruebas. Por eso a los discípulos, por más que iban a las ciudades, predicaban y los atacaban y los torturaban, ellos seguían hablando del evangelio. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba comisionando en estos 40 días en ellos, nadie lo podía parar. Así como intentaron detener la obra de Jesús aquí en la tierra, no iban a poder parar a estos 12 hombres que estaban pasando de una expectativa a una realidad en Dios. Ahora, yo creo que como iglesia necesitamos entender esto en nuestro corazón y en nuestra mente para poder nosotros pasar a esa realidad de Dios. Decía Jesús, y lo podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo del 16 al 18. Decía Jesús, el que creyere, ¿en quién? El que creyere, ¿en quién?
¿En quién? Dígalo sin miedo. El que creyere en quién. En Jesús, en el evangelio de Cristo, y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, en otras palabras, ellos no lo entendían, pero Jesús les está diciendo: lo que ustedes están viendo hacerme a mí, estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Yo le decía el viernes, seguimos dependiendo a veces de la fe de otros. Hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Y no estoy diciendo que no pidamos petición. Yo creo en la unidad de la oración del pueblo. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa y la seguridad de las pruebas que nos da la palabra, de que nos dice que si tú crees en el Señor, has sido salvo, has sido transformado, has sido renovado y has sido bautizado con el Espíritu Santo. Pasaste por el bautismo en agua para nacer en una nueva criatura. Entonces esas señales podrán suceder a través de tus manos. Entonces ya yo empiezo, Señor, ay, me duele aquí, en el nombre de Jesús. Hermano, ahí le encargo la oración, pero yo estoy aquí, hermano, en el nombre de Jesús. Y me duele el corazón. Fíjese, en la mañana, yo me dormí muy tarde pues estudiando, y en la mañana, eran como las 7 de la mañana, me despertó mi corazón. Yo acostumbro dormir boca abajo, y empezó mi corazón, pum, 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 pum. Y yo estaba teniendo le estaba diciendo a mi esposa, estaba teniendo una lucha en mi mente. Y cuando yo me dije, no, pues ni modo, ya me desperté y pues me seguí estudiando y me senté ahí en la mesa de mi casa, que es su casa, y yo dije, Señor, toqué mi corazón y yo dije, Señor, toma control de mi corazón. Yo creo, Señor, en la sanidad en el nombre de Cristo. Y en ningún momento yo dije, voy a hablarle a este hermano que me ayude a orar. Insisto, no es que esté mal pedir petición, pero no podemos depender de la fe de otros. No podemos agarrar a los hermanos de la iglesia como muletas. Ayúdeme porque es que necesito oración, es que estoy en bastantes problemas. Ay, ore por mí, ore por mis hijos. Está bien que usted lo diga y lo comente para unirnos en oración, pero usted debe de ser el primero de pasar a la realidad en Dios y decir, en el nombre de Jesús, yo creo que las señales que Jesús hacía de liberación, de sanidad, de restauración, de transformación, yo las voy a declarar para mi vida, para mis hijos y para cada una de las necesidades que hay. Amén. Yo no sé cómo hay cristianos que siguen teniendo miedo al diablo. De veras, usted le da más crédito al diablo de lo que verdaderamente el diablo merece. Mugre diablo, me trae en friega. Mugre diablo, no me deja. Mugre diablo y esto. No. Fíjese, esta semana nos pegó una enfermedad a mi esposa, a mi hija y a mí. Y luego nuestra hermana Nancy, ya no la vi. Ahí está. Nuestra hermana Nancy me manda un mensaje y me dice, había un hermano que le decía al pastor, no te metas con el diablo, para que, llévatela tranquilo, para que no te haga daño, para que no te afecte. Entonces, la hermana Nancy me decía esto a referencia de que estamos haciéndole daño al diablo. Escuche esto, estamos haciéndole daño al diablo, estamos haciéndole ruido al diablo. Por eso el diablo nos va a atacar. Por eso el diablo nos va a querer asustar. Por eso el diablo nos va a querer amedrentar y decir, no hables. ¿Por qué? Porque el mismo diablo cree que si tú hablas en el nombre de Jesús, él no tiene poder ni autoridad para tocar tu vida. No tiene poder sobre tu casa.
La palabra de Dios nos dice que Él no tiene parte ni suerte, que es el padre de la mentira. En otras palabras te estoy diciendo, aunque le estés sacando la vuelta al diablo según tú para no hacerle daño, el diablo como quiera te va a atacar. No, usted, pastor, pues es que usted está predicando y le está ahí gritando ahí, pues. Oiga, yo no tengo miedo. No tengo miedo, ¿por qué? Porque sé quién está conmigo. No tengo miedo porque así como Jesús les decía, ustedes han visto pruebas indubitables. Yo he tenido la bendición de crecer en una familia cristiana, con abuelos cristianos. Y he tenido la oportunidad de ver a mis padres, a mis abuelos, orar por endemoniados, orar por enfermos. Y decía mi abuelo, en paz descanse, en gloria está con el Señor. Tremendo, si te vas a meter, métete con todo. ¿Por qué? Porque el diablo no te va a dejar. Es mejor que el diablo te tenga miedo a que tú le tengas miedo. Ah, no, pero ahí estamos. No. Ahí está el diablo, ahí está el diablo. Ahí está el diablo, ¿no? No te metas con el diablo porque te va a hacer daño. Oiga, usted es hijo de Dios. Estas señales le seguirán a usted. Hombre, es que la vecina me anda haciendo brujería. Que el Señor reprenda a esa vecina y que la cambie con el nombre de Jesús. Es que en el trabajo me están haciendo algo. No, oiga, y entramos en estas conversaciones. Oiga, vecina, yo creo que le están haciendo un trabajo. Yo creo que, ¿a quién le hizo? El niño está enfermo porque hay que pasarle un huevo. Le hicieron el mal del ojo. El Señor reprenda al diablo. Cuando yo empiezo a creer esto, yo digo, Señor, tú eres el Dios de mi vida, el Dios de mi esposa y el Dios de mi hija. Tú ponlas en el hueco de tu mano, porque lo que está en tu mano nadie lo puede arrebatar. Vendrán contra mí mis enemigos, se levantarán 10,000 y 1,000 y todos los que vengan, pero yo no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Estoy viviendo una realidad en donde tú y yo tenemos la armadura de la fe, las armas de la fe. Dice la palabra que tenemos que tomar en nuestra mano la espada del Espíritu. Por eso hoy yo le estoy hablando para que usted se despierte espiritualmente, para que usted salga de aquí activado en la fe, para que usted llegue a su casa, como dice la palabra, en las alturas, caminando en las alturas. Decía el salmista, aquel que hace enderezar mis pasos y en mis alturas me hace andar. Vivo en la realidad de Dios. Ay, pues perdón, ahora que es santo, y cállese porque oro para que Dios lo... No, tampoco sea vengativo. Oiga, pero tome autoridad. Usted es hijo de Dios. Amén. Decía Hechos, lo decía ahorita, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Fíjese. Estos apóstoles habían pasado de la expectativa a la realidad. ¿Cuántos quieren pasar de la expectativa a la realidad de Dios? Amén. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. O sea, si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, la palabra lo está diciendo. Ellos hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, o sea, los salvos, las almas que se le estaban quitando al diablo, aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por el poder de Dios. Ahora, yo le estoy
insistiendo, despierte, iglesia, porque se nos viene duro, se nos viene bueno el año. Y cuando se levante un endemoniado aquí en medio de la iglesia, no venga a esperar a que yo vaya, o que vaya el pastor, o que vaya ese hermano si le entra la oración. No, no, no. Si se levanta el endemoniado a un lado suyo, te sientas en el nombre de Jesús y eres libre en esta hora en el nombre de Cristo. Por si vienen enfermos, usted tenga el valor de vivir en esta realidad de Dios para decirle: hermanito, hermano, no sé, no lo conozco, pero veo que está enfermo. En el nombre de Jesús, no tengo oro, no tengo plata, más de lo que tengo, que tenemos el poder del Espíritu Santo, te doy y eres sanado en el nombre de Jesús. Yo estoy creyendo verdaderamente, iglesia, y hay una convicción fuerte en mi corazón de que este año veremos sanidades, milagros creativos, paralíticos pararse, ciegos recobrando la vista, sordos escuchando, mudos hablando, aquellos que estaban atormentados por espíritus siendo libres en el nombre de Jesús. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que vive en la realidad de Dios, del Dios que adora, del Dios que hemos escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, voy a enfatizar un poco en el verso 13, porque siempre hay cobardes. Dice el verso 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Y sabe por qué no querían juntarse con ellos y ser parte de los que iban y predicaban el evangelio y ser parte de los apóstoles? Porque la gente decía: no, para vivir la persecución que ellos están viviendo, mejor tranquilo en mi casa. Para vivir acechados como ellos, mejor tranquilo en mi casa. Para vivir atormentado por personas y aquellos que se constituían enemigos del evangelio, aquellos fariseos que se habían levantado contra Jesús y aparentemente ellos le llevaron a la cruz, decían: no, no, mejor con ellos no te metas. Siempre hay personas cobardes en el evangelio. Pero ¿sabe? Estos discípulos, por 40 días con Jesús resucitado, fueron empoderados. Y cuando ellos iban y eran torturados y los golpeaban y los maltrataban y los encarcelaban, los callaban. No, ¿por qué? Porque en ellos estaba la realidad del evangelio. Y así como la muerte no pudo detener a Jesús, así como los fariseos no pudieron detener el mensaje de Jesús que decían: este hace milagros en nombre de los demonios, vamos a apresarle. Y todos, aún los alguaciles que iban a apresarle, se maravillaban de Jesús. ¿Sabe? Ellos decían: si estamos viendo al Cristo de la gloria resucitado, habitando entre nosotros, no importa que me golpeen, no importa que me acechen, no importa que me maldigan, no importa que me apresen, yo voy a salir a predicar del evangelio y del poder que transforma en el nombre de Cristo. Por eso no los callaban, porque ellos decían: ¿qué es lo peor que le puede pasar a aquellos que predican la palabra? Lo que le pasó a Jesús: ser crucificado, ser asesinado, ser torturado, ser golpeado hasta arrancar su piel, quebrar sus huesos y ser metido en la sepultura. Pero gloria a Dios, me imagino a los apóstoles diciendo: gloria a Dios, porque ni aún la tumba pudo detener el poder de Cristo, el poder de la vida y de la muerte en Cristo. Entonces, si ustedes me acechan, si ustedes me golpean y me apresan y muero, mi realidad está en la eternidad. Pero mientras viva, mientras se pueda, a echarle para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y vea el libro de Hechos. Les daban una friega. De repente aventaban a Pablo
Y me imagino a Pablo así, mire. Vamos otra vez. Oiga, era el poder de Dios en ellos. No, a usted nada más le aprieta un poquito. Ya voy a ir de la iglesia, Señor, porque siempre yéndose de la iglesia. ¿Cómo no se va de la sala cuando está viendo el fútbol? ¿Cómo no se va de la cama cuando está viendo Netflix en su cuarto? ¿Cuántos dicen amén? Digan, ouch. Ahora, por eso nadie se atrevía a juntarse con ellos. Decía, no, mejor yo le aplaudo desde aquí. Vayan y compartan el evangelio. Vivan ustedes esa realidad, yo desde lejos. Pero si te vas a meter, métete tremendo. No estés ahí por entre las ramas. Si eres hijo de Dios. Decía nuestro pastor, no seas de la secreta, sé de la pública. Yo soy hijo de Dios. Es más, estaría bueno hacer unas camisas, soy hijo de Dios. Ahí andan con las camisas de tigres. Soy tigre. Y yo digo porque ya no me queda ninguna de las que tengo, ¿verdad? O sea, ya no me las pongo. Y están bien caras como para comprar una. Pero soy hijo de Dios. Y a donde vayan, mira, ahí viene la hija de Dios. Mire, el hermano Camacho, aquí está hermano Camacho, no lo veo. No sé si está. Pero me ha tocado ir a comprar algunas cosas que a la ferretería, que a las pinturas y que con los vecinos. Gente que yo ni siquiera conozco y de repente, hermano, Dios le bendiga. Y le digo, son cristianos. No, hombre, son bien borrachos y son bien esto. Pero saben que él es cristiano y lo conocen en todos lados como el hermano. Ahí viene la bailadora. Ahí viene el gritón. Ahí viene el corajudo. Ahí viene la amargada. Ahí viene la deprimida. No, ahí viene la hija de Dios. Ahí viene el hijo de Dios. Y al que le guste y al que no, que Dios lo bendiga. Amén. Me acuerdo cuando vivíamos en otra colonia, los vecinos hacían la guerra de bocinas, ¿no? En la noche. Y en la mañana, mi mamá a las 8 de la mañana con las alabanzas, ¿verdad? Así con las bocinas, yo le decía, mamá, bájale. No, que oigan los vecinos. Yo los oí toda la noche, ahora que ellos me escuchen mis alabanzas. Oiga, ¿usted le da miedo subirle a la bocina? Ahí está quejándose con el municipio, vecinos ruidosos. No, a las 7 de la mañana, saque su bocina. Hacemos fiesta. Saque la escoba y ahí en la calle hacemos. Amén, que vean que hay gozo. Despiértalo, vecina, cállese bien temprano. Yo le aguanté toda la noche su mugrero, ¿verdad? Ahora, vecino, esto es bendición para usted. Es más, el que yo viva aquí es bendición para usted. Achis, pues usted, soy la hija de Dios. Y donde estoy yo está la gloria del Señor. Decía Jesús, ustedes serán portadores de mi gloria. Porque Jesús oraba con el Señor y les decía, de la gloria que me has dado, Padre, yo se las he dado. Usted es portador de la gloria de Dios. A usted le deben de suceder las cosas sobrenaturales. Que sus vecinos vayan a buscarle para que vaya a orar por sus enfermedades. Que digan, en esa casa ahí vive un hermano y una hermanita que oran. No sé a quién le oran, pero cuando oran los enfermos son sanados. Los demonios son sacados de las personas. Yo cuando era niño, miren, no es un trauma, pero o sea, nos discipularon en el evangelio desde pequeños, intensivo. Eran las 3 de la mañana y yo chiquillo, Eliezer todavía ni estaba. Y yo y mi hermana de repente así escuchábamos, paz.
Y mi papá, pues ¿quién será? Se levanta. ¿Qué pasó? Oiga, es que traigo a mi hija porque como que está loca, está endemoniada. Espéreme tantito. Amor, es que vino el señor de allá que trae a su hija bien endemoniada. Ahí voy. Oiga, mis papás ahí todos entre dormidos y de repente nosotros dormíamos en el mismo cuarto, mi hermana y yo. Y en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sales de esta mujer. Y oiga, 3, 4, 5, 6, hasta que era libre. Y yo me acuerdo que se sentía, pero como yo siempre he tenido la paz de Dios, oiga, yo bien dormido. Pero mi hermana, que era más grande, me hablaba. Isaac, teníamos las camas juntas, ¿no? Isaac. ¿Qué pasó? ¿No tienes miedo? Y yo, no tengo sueño. Bueno, si tienes miedo, vente aquí conmigo. ¿Pero por qué? Es que están orando por un endemoniado allá abajo. Por eso te digo que si tienen miedo, ¿verdad que tienen miedo? Vente a dormir conmigo. Oiga, yo me levantaba pues y me iba a dormir con ella, ¿no? Pero desde pequeño, viendo estas cosas. Y cada año salía un endemoniado nuevo en la colonia. De veras, Dios bendiga esa colonia y que el evangelio llegue y se propague en esa colonia. Pero hubo personas que después de que nos cambiamos, toda la colonia sabía que éramos cristianos. Incluso hasta cuando yo andaba jugando con los niños, como mi mamá usaba técnicas para sacarnos la verdad y nos decía, ¿estabas haciendo esto? No, delante de Dios, ¿no lo estabas haciendo? No, pues sí. Y los niños de la colonia inconversos, las vecinas inconversas, empezaban a usar la técnica. Y los chavillos decían, no, pues es que con esto ya no puedes. Amén. Porque se estaba dando ejemplo de la vida cristiana. Si el evangelio se sembró, si el evangelio aún no ha dado fruto, yo tengo la certeza que un día dará fruto. Ahora, todo esto, iglesia, es para que usted entienda que usted está en la casa en donde está, en la colonia donde está, para ser de bendición. Marta y María pasaron de la expectativa a la realidad cuando su hermano Lázaro muere, porque ellas amaban a Jesús, incluso eran contemplados por Jesús como sus amigos. Y cuando muere la enferma Lázaro, mandan llamar a Jesús, ven a orar por mi hermano Lázaro porque está enfermo. Y Jesús no fue cuando ellas le hablaron, fue días después. Mas cuando llegaron ellas decían, Jesús, llegaste tarde. Amaban a Jesús, amaban escuchar la palabra de Jesús, amaban servirle a Jesús, amaban recibirlo en su casa, pero tenían una expectativa de quién era Jesús. Llegaste tarde, Señor. Hubieras llegado cuando estaba enfermo, porque te hemos visto sanar enfermos. Hubieras llegado antes. Mas cuando Jesús se para delante de la tumba con un muerto de días que ya apestaba, que ya se estaba descomponiendo, Jesús habla con el poder del Espíritu Santo: Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro. Pues ya salió el muerto. No, imagínense lo que pasó en la mente de Marta y de María, diciendo, ¡wow! No solamente está en Jesús la palabra, sino Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Entonces entraron a la realidad diciendo, Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús les dice ahí en Marcos 9:23, al que cree todo le es. Al que cree todo le es. Al que cree
todo le es. Amén, que se sienta la convicción. Oiga, cuando usted salga de aquí va a decir: en el nombre de Jesús yo creo que me llega ese nuevo trabajo. En el nombre de Jesús yo voy a creer las promesas de Dios que están en el sí y en el amén para mi vida y para mi casa. En el nombre de Jesús no tengo nada hoy en mi casa, pero llegando no sé cómo le va a hacer mi Señor y mi Dios y el poder del Espíritu Santo para que cuando yo llegue tenga lo necesario. En el nombre de Jesús. La expectativa de los judíos, ya voy terminando, era que solo el pueblo escogido por Dios era salvo, iba a ser salvo. Los fariseos ya habían puesto el evangelio bien alto para cualquier persona. Ya habían puesto la ley muy por alto. Pero luego también estos discípulos creían: bueno, los del pueblo de Israel somos los que vamos a recibir la salvación. Pero en estos 40 días Jesús les dice: prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea, les estaba diciendo, no se los dice textualmente aquí, pero les estaba diciendo: no solamente judíos, sino todos los que no son judíos también recibirán el poder del evangelio si creen en mi nombre. Ahora, por eso vemos que Pedro, cuando Dios le pone esta visión para ir a orar por Cornelio y su familia, Pedro va en obediencia, pero le dice a Cornelio: a ver, Cornelio, un momento. One moment please, bro. O sea, ¿sabes? Para mí, como judío, Pedro, o sea, el discípulo de Jesús, le está diciendo: Pedro, yo como judío, ¿sabes lo abominable que es para nosotros venir con personas extranjeras como tú, que eres un romano? En otras palabras, Pedro le está diciendo: no sé por qué Dios me está trayendo aquí, pero para mí tú no mereces el evangelio, hermano. O sea, para mí tú no eres digno del evangelio. Mas Cornelio estaba provocando la gracia de Dios para su familia. Estaba provocando la realidad de Dios para aquellos que no eran judíos. Y lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 36 al 44, perdón. Y le dice: ¿sabes que cuán abominable es para mí juntarme o acercarme a un extranjero? Pero pues Dios me ha traído aquí. Dios me trajo a ti. Entonces le dice: Dios envió. Permítame, me estaba pasando. Cornelio le dice: es que mira, pasó esto. Dios habló a mi vida diciéndome: Cornelio, han llegado delante de mí tu fe, tus limosnas, tus obras de fe para mi pueblo, para que el evangelio se siga propagando. Así que, en otras palabras, Dios le estaba diciendo: Cornelio, prepárate para lo bueno. No te voy a dar más dinero, no te voy a dar más posesiones, te voy a dar el poder del Espíritu Santo. Le está diciendo a Cornelio esto, en otras palabras, Dios. No solamente para ti, sino para tu casa. Y le dice: Pedro, no sé por qué dices eso, que para ti es abominable. Yo amo al Señor como tú. Entonces, si ya estás aquí, obedece al Señor, entra a mi casa y háblanos de lo que tú tienes. Se está cumpliendo lo que Jesús le dijo: a donde sea que vayan, a la nación en donde estén, prediquen en mi nombre la salvación, y todo el que crea será salvo. ¿Sabe? Usted y yo no somos judíos, somos gentiles, somos ramas injertadas, no lo merecíamos por derecho, pero Jesús nos dio el derecho en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo somos hijos de Dios. Y Pedro entra a la casa de Cornelio y le dice:
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El Espíritu Santo empezó a tomar control del corazón, de las palabras y de las emociones de Pedro. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Y le dice: nosotros. Yo creo que ahí se cumplió lo que Jesús les dijo: ábrele, Señor, el entendimiento a estos hombres, que pasen de la expectativa a la realidad. Y yo, en el nombre de Jesús, yo le digo: Señor, abre el entendimiento a tu iglesia para que pasen de la expectativa a la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice: y nosotros, ahora sí, nosotros, los que fuimos comisionados, los que ya pasamos a la realidad en Dios, somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él, y después resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y diéramos testimonio que él es, que es él que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos y los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Imagínense esa escena: Cornelio, su familia hablando en lenguas, levantando adoración al Señor, adorando a Jesucristo, el que había sido crucificado. Y después dice Pedro: bueno, si ya recibieron al Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? Vénganse de una vez, vamos a mojarlos. Y los sacaron. ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Entonces ahí Pedro entiende estas palabras, esta comisión que Jesús les da en Lucas 24. Ahora, muchos decimos: es que Dios conmigo no puede. Es que tengo este familiar, pero no creo que. Está bien grueso, está bien complicado el asunto con él. Drogadicto hasta lo profundo, homosexual hasta lo profundo, en los vicios hasta lo profundo, pecador hasta lo profundo. ¿Por qué niegas el evangelio de la gracia a aquellos que necesitan escuchar el poder de Dios? Es que es mi sobrino, hermano, es que es mi hija, es que es mi hermano, es que es mi papá, yo lo conozco. Pues si usted lo conoce, que él conozca al Hijo de Dios, lleno del poder de Dios, de la realidad de Dios, para predicar el evangelio. No tenga temor, porque cuando usted empiece a hablarle a esa persona, el Espíritu Santo va a hacer la obra en él, no usted, el Espíritu Santo. Porque usted le está dando el evangelio de vida, el evangelio que transforma, el evangelio que sana, el evangelio que libera. Entonces, ¿por qué negamos el evangelio a las personas? ¿Por qué negamos el evangelio? No estamos buscando una iglesia perfecta en donde nadie falle, en donde todos sean perfectos y vivan incansablemente una vida de santidad aparente. Estamos buscando una iglesia que día a día se está llenando del Espíritu Santo. Un cuerpo, una familia que agrega a otros y que le recibe con el poder del Espíritu Santo, y que hacen señales y que hacen prodigios. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros. No neguemos el evangelio a las personas. ¿Quién eres tú para negar el evangelio?
Y entiende, cuando pases de la expectativa a la realidad en Dios, estés en donde estés, Dios te va a poner, predícale. Predícale. Ay, Señor, es que estoy aquí en las uñas. Predícale a la de las uñas. Estás 3 horas en las uñas, 3 horas en la estética. Oye, amiga, ¿sabes qué? Quiero hablarte de alguien. ¿Sabe? Porque ahí se cuentan toda la vida. Cuando Dios le dé la puerta, métase, porque esa es la oportunidad. Es que estoy en el banco, ¿cómo le voy a predicar el evangelio? Es que estoy en la escuela, predica el evangelio. Estoy en el trabajo, predica el evangelio. Porque tú vas a hacer que otros escuchen, reciban el poder del Espíritu Santo. Ahora imagínese cuando estemos con el Señor y que nos diga, ¿te acuerdas que te pedí que le hablaras y no lo hiciste? Señor, es que me daba vergüenza. Tú sabes que yo era tartamudo, tú sabes que yo no hablaba, tú sabes que yo era muy introvertido. No me importa. El poder que estaba en ti te iba a dar la verdad, la veracidad y las pruebas para hablarle a esa persona. Ahora tu padre, tu mamá, tu hijo, tu sobrino, tu vecino están en el infierno porque no les predicaste del evangelio. Y esta es la expectativa de Satanás para la iglesia, que tú y yo vivamos intentando vivir esta vida cristiana. Esa es la expectativa de Satanás, que tú estés tranquilo sin activar los dones del Espíritu. No, es que luego van a decir que yo soy un hipócrita. Pues si me conocen, pues tú como Pablo, fariseo entre los fariseos, judío entre los judíos, perseguidor de la iglesia, mas ahora soy nombrado apóstol de Jesucristo, hijo de Dios, enseñado por Jesús para predicar las buenas nuevas de salvación. Y aún preso, predicaba el evangelio. Lo metían a la cárcel, convertía a los que estaban en la cárcel. Las cadenas se les caían. Mire, Satanás tiene la expectativa de que tú y yo vivamos un cristianismo relajado y sin sobresaltos. No sé si me estoy explicando. Mira, ven, Eliezer. Eliezer es el diablo. Tentativamente, ¿verdad? O sea, es un ejemplo. Yo soy el hijo de Dios. Y el diablo va a intentar decirte, eres hijo de Dios, pero te tengo atado. Tu expectativa es, sí, crees en Dios, oras, tienes chispazos de bendición. Vas a la iglesia, pero acuérdate que estás atado. No sé si me estoy explicando. Satanás quiere que tú y yo veamos esto como un normal de nuestra vida cristiana. Y tal vez te mueves y él se mueve contigo. Y ahí vas en tu vida cristiana. Y ahí estás, sí, yo soy hijo de Dios, pero sigues atado al pecado, a las tentaciones, sigues cayendo, sigues fallando, sigues retrocediendo. Y el diablo nos hace creer que estamos libres. Y tú dices, yo soy libre. Pero vives así. Mas cuando tú empiezas a ver lo que dice la palabra, no me sueltes, diablo. Es para que usted me entienda. Mire, el salmista decía en el Salmo 18, versículo 32. Y esto es para que usted lo tome como una realidad en su vida. Yo quiero que usted viva en la realidad de Dios. Que salga de aquí empoderado no por mi palabra, sino empoderado por el Evangelio, empoderado por el Espíritu Santo. Y el salmista decía,
porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios, mi Dios, es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino y quien hace mis pies como de siervas. Él es el que me hace estar firme sobre mis alturas y quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, mis pies no han retrocedido. Cuando vivo en la realidad de Dios, entonces yo entiendo que estas cadenas Jesús ya las quitó, Jesús ya las puso en el piso. Ya no hay nada que me ate. Gracias. Es que, brother, esto es muy fuerte. Decía el salmista: mis pies no han retrocedido ante Satanás. Me ceñiste de fuerza para la pelea. Wow, nos estás diciendo que vamos a pelear, sí, con el diablo, no con su vecino. Me ceñiste de fuerza para la pelea. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no pudieran levantarse. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas para entonces destruirlos a los que me aborrecen y aborrecen tu nombre. Oigan, en el nombre de Jesús toda cadena de mi vida se va a romper porque Cristo ya la rompió. Vivo en la realidad de que soy libre, de que el evangelio me ha dado libertad, no para estar oprimido, para vivir libre. Y el que da fuerzas para la pelea, Señor, no hombre, mugre diablo, no sabes con quién te metiste y pares en su casa en el nombre de Jesús. Te vas de mi casa, ya no atormentas a mis hijos, no tienes parte, no tienes suerte. Sueltas a mi esposo, sueltas a mi esposa. Mire, la expectativa de Satanás es que tú vivas creyendo que las peleas en tu matrimonio son normales. Pero espíritus de división, de crisis, están sobre tu matrimonio. Dios quiere que entiendas esto, porque Satanás te está diciendo: es normal que tus hijos sean rebeldes. Satanás te dice: ten esta expectativa, pues mis hijos son rebeldes. No, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que mis hijos son libres de toda atadura del enemigo. No son perseguidos por Satanás. ¿Por qué? Porque aquí tienen un papá, tienen una mamá llena del poder, que está adiestrado por Dios para la pelea, y Él me da fuerza. Y el que venga contra mí, Dios es mi escudo. Así que vente, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? No tenga miedo. ¿Cuántos dicen amén? La expectativa era que por el pecado de Adán fuera la condenación para los hombres, que no hubiera salvación. Pero la expectativa, más bien la realidad de Dios, era que de la misma manera, por un hombre, Jesús llegar a la justificación. Pues decía Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 19 al 21: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de Jesús el justo, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron llamados pecadores, ahora por un hombre llamado Jesús muchos somos llamados justos, justificados, salvos. Somos llamados hijos de Dios. Y dice: pero porque la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, la realidad de Dios era que por medio de Jesús, en medio de la abundancia del pecado, sobreabundara la gracia por medio de Cristo. Por eso le digo, no neguemos el evangelio a nadie. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. No sé cuántos están vivos aún en esta mañana, pero Dios te está hablando para decirte: necesitas pasar, iglesia, necesitas pasar de la expectativa a la realidad. No te avergüences más del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No vivas más una expectativa, vive la realidad del poder de Dios. No importa si te critican, no importa si dicen es que eres el más hipócrita, no importa, porque vivir en la realidad de Dios nos va a dar el poder que Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Póngase de pie. Sino, Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén?